¿Qué tal? En este video les mostraré cómo importar un plano creado o exportado en PDF o generado en PDF a TBC para luego exportarlo a CAD. Bien, este es para corregir el problema que vimos en el video anterior. Tenemos el mismo plano, obviamente del ejemplo anterior o del video anterior. Aquí tenemos el plano. Okay, queremos exportar esta área, pero vamos a usar ahora el módulo de georreferenciación. Este módulo me permite darle dimensiones reales al dibujo y no asumidas como hace un rato, como en el video anterior. Acá voy a aplicar un recorte para que nada más me saque esta área de izquierda a derecha, como vemos a continuación. Supongamos que el recorte lo hice mal y ya no lo quiero, le quito el gancho y él no lo aplica, y lo aplica sobre todo. Si quiero editarlo, selecciono el área que quiero editar, la esquina, y la ajusto, como vemos a continuación. Solamente es cuestión de seleccionar. Ahora tomamos el píxel que queremos corregir o la distancia que tenemos conocida. En este caso sabemos que de aquí a aquí hay 3 metros. Seleccionamos la distancia y la ubicación. En este caso la ubicación puede ser conocida, o sea, georreferenciada, o una ubicación asumida. En este caso utilizaré una asumida. Introduciré unas coordenadas asumidas, pero antes vamos a ajustar lo que son las unidades para poner la coordenada norte de esta elevación y no este norte de elevación. ¿Okay? Eso es para cuestiones de presentación y para introducirlo dentro de TBC. Ya con eso listo y ajustado, vamos a introducir coordenadas norte 10, 20 en este y 5 en elevación. Cuando le damos clic acá, me marca el punto como ya válido. Y establece una línea de vector contra ese punto y el punto real. Igual lo hacemos acá. La única diferencia es como yo estoy asumiendo y conozco la distancia hacia el desplazamiento en este, entonces voy a poner 10, 23, que serían 20 más 3 metros, y la altura en 5. ¿Okay? Estos 23 son la distancia que tengo acá. Ya con eso listo y ajustado, le damos registrar y el software ya me recorta el área que yo tengo definida y también me georreferencia el área en base a las coordenadas que le di, que son asumidas. Ya con eso listo, estamos listos para extraer los vectores. Estos vectores van a estar a tamaño real. Vámonos acá, clic derecho y nos vamos donde dice importar vectores de PDF. ¿Okay? Aquí tengo un problema con la resolución del monitor de mi computador. En este caso voy a tener que liberar la barra. Si no la ven, la liberan y lo pueden buscar más abajo, o sea, al final de la barra, como voy a hacer a continuación. Esto sí es algo un poquito tedioso poder liberarla, pero con un poquito de práctica se puede hacer bastante rápido o bien, pues, para la liberación, básicamente. Ok, si lo subo un poco, vamos a subir un poquito. Aquí tengo el botón de importar, vamos a ver las opciones tal cual como están. Y al decirle importar, el software se encarga de hacer una clasificación automática y me dibuja, a partir del dibujo que le di, me dibuja el contenido del plano. Ya con eso listo, me voy acá y vamos a apagar el plano, en este caso del administrador de vistas. Y aquí tengo ya el plano como tal, aquí tengo las capas que me generó automáticamente, clasificándome todos los objetos que él pudo ver dentro del plano. ¿Okay? Y ya acá puedo decidir apagar o dejar encendido el que más me guste o más me convenga. Obviamente que no, el que esté apagado no va a ser o no va a ser posible exportar. Bien, ya después de jugar un ratito con esto, vamos a proceder entonces a exportar esto. Vamos a exportar. Vamos a regresar esto de nuevo a su lugar. Este cuadro de diálogo lo vamos a regresar a su posición. Ok, ya en su posición vamos a seleccionar CAD, DWG, seleccionar todo y nos vamos acá donde dice sin nombre. Vamos a poner sin nombre -2. Vamos a darle la ubicación donde lo quiero grabar, en el escritorio en este caso, y vamos a usar el mismo formato de WG 2010. Ya con esto exportado, vamos a crear un archivo nuevo, plantilla en blanco, le digo que no quiero guardar. Y ya con eso listo, procedemos entonces a llamar el archivo del WG y comprobar la distancia como hicimos en el video anterior, que ya va a aparecer la distancia correcta en 3 metros. ¿Okay? Medimos de pared a pared con la herramienta de medición de TBC. Hacemos clic aquí
Clic acá. Ok, aquí tengo un detalle, parece que medí bien. Si vemos de más cerca, está más adelante el lado derecho del plano que el izquierdo. Vamos a ajustar esa medida. Ok, lo volví a tomar mal. Y bien, vamos a tomarlo aquí hasta acá. Y ahora, como ven, ya está correcto. Son los 3 metros de la medida original del plano. Ya con esto podemos hacer lo que queramos trabajar con el plano. Bien, espero que el video le haya sido de utilidad. Cualquier consulta la